no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, leamos juntos el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, esta mañana tú extiendes tu misericordia y la vida sobre nosotros. Y es por tu gracia, como lo hemos cantado, que hemos venido acá esta mañana, agradecidos contigo. ¿Quiénes somos nosotros para que tú fijes tu mirada sobre nosotros? Tu misericordia, tu gracia nos ha alcanzado y celebramos esta mañana. Tu gracia, tu misericordia, tu provisión nos ha sostenido en estos días. Hemos caminado, hemos salido, hemos entrado, hemos tenido. Reconocemos esta mañana que tu buena mano, que hace salir el sol sobre justos e injustos, nos ha acompañado como pueblo. Somos tus hijos, lavados con la sangre del Cordero. Y tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Y esta mañana, Señor, que nos reunimos como familia, como pueblo, queremos presentarnos, queremos continuar, queremos estar delante de ti con un corazón limpio. Hermano, hermana, ahí donde usted está, ¿cómo vino esta mañana? Preséntese al Señor y dígale: Señor, tú miras mi corazón, tú sabes mis luchas, tú conoces las pruebas y tú sabes, Señor, esta mañana cómo estoy. Limpia con tu palabra, con tu espíritu, todo aquello que impide que tu bendición pueda caer en tierra fértil en nuestra vida. Señor, líbranos de tener esta mañana un corazón lleno de odio hacia otros. Líbranos esta mañana, Señor, de tener un corazón distraído, lleno de amargura, de queja. Queremos estar limpios delante de ti para que tu palabra pueda dar fruto en nuestra vida para tu gloria. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, cuando vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, usted necesita saber, hermano, y recordar que este libro de los Hechos, el autor, el que escribe este libro de los Hechos, es un médico. Y cuando usted está delante de un médico, hermano, yo sé que usted ha tenido la oportunidad de estar delante de un médico alguna vez en su vida. Usted necesita saber que esa persona que está delante de usted tiene una capacidad para entender, para escuchar, para investigar, con preguntas muchas veces que nos van haciendo. Pues Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, Dios le ha dado una capacidad sobrenatural para poder investigar todo lo que había acontecido alrededor de la persona de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió con Jesús mientras caminó en esos últimos 3 años de ministerio? Usted lo ha escuchado. Jesús caminó con un grupo, con un puñado de hombres, de mujeres a su alrededor, a los que llamó discípulos. Discípulos. Y Lucas investiga qué fue lo que sucedió en ese tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió alrededor de la vida de Jesús y alrededor de todos aquellos que decidieron, escúcheme, seguir a Jesús? Renunciar a todo lo que tenían,
las redes, las barcas, el negocio de los peces para algunos, el negocio de los tributos para otros. Y decidieron renunciar a todo lo que tenían, porque habían encontrado a aquel del cual los profetas en el Antiguo Testamento habían anunciado que Dios enviaría al que se sentaría en el trono de David, al Mesías. Querido hermano, cuando usted escucha el Evangelio, cuando el Evangelio toca a fondo en nuestro corazón, renunciamos a todo aquello que esta vida y esta tierra nos pueda ofrecer. Amén, hermanos. Cuando usted escucha el Evangelio toca su vida. Cuando la palabra de Dios, el Evangelio, toca nuestro corazón, todo aquello que esta tierra y esta vida nos ofrece con luces fluorescentes, de neón, atrayentes, viene a ser basura. Así lo dijo el apóstol Pablo: todo aquello que ha logrado rodear mi vida, títulos, nombre, renombre, posiciones, riquezas, todo aquello, dijo aquel hombre, lo he considerado y lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque la persona que es afectada por el Evangelio, tocada por la palabra de Dios, llega a un punto donde le ofrezcan lo que le ofrezcan, irse a la playa el día domingo, no. Le ofrezcan lo que le ofrezcan, quedarse en la casa por un partido de fútbol, no. Porque la persona que ha sido tocada por el Evangelio de Jesús ha decidido, dígalo conmigo, renunciar a todo por seguir a Jesús. Y Lucas ha escrito ya lo que aconteció mientras Jesús caminó con sus discípulos, pero ahora en este segundo libro usted recuerda y usted sabe, y su Biblia se lo recuerda, que Lucas escribe qué fue lo que aconteció después que Jesús fue levantado a los cielos y sentado a la diestra del Padre, en el lugar en el cual se encuentra, a la diestra del Padre, esperando, dice la palabra, que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, para que en ese día, en ese gran día, en el día del Señor, Él pueda regresar por su iglesia. La palabra de Dios nos anima, nos alienta, y Lucas escribe para contarle a la iglesia, a una segunda o tercera generación de discípulos que habían surgido en la iglesia. Lucas escribe el libro de los Hechos para que ellos puedan conocer qué sucedió después que Jesús fue levantado. ¿Qué sucedió con la iglesia? ¿Qué sucedió con los discípulos? Y mire, han pasado, han transcurrido años, cientos de años, miles de años, y ese evangelio tocó nuestras vidas, nos alcanzó y estamos acá esta mañana. Pero cuando llegamos al capítulo 6, la iglesia ya ha nacido, ha crecido. Por la predicación de los apóstoles, por la doctrina de los apóstoles, sobre la cual la iglesia está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles, dice Lucas que la iglesia ha crecido. Pero además que ha crecido la iglesia, cuando uno llega al capítulo 6, se ha dado cuenta que la oposición a la iglesia del reino de las tinieblas también ha aumentado. Han metido presos a algunos como Pedro después de predicar la palabra. Han metido preso a todos los apóstoles, ha dicho Lucas. Pero ahora en el capítulo 6, después que la iglesia crece y después que la iglesia presenta algunos problemitas, después que la iglesia necesita de solucionar algunas necesidades que han surgido dentro de la iglesia, dice el capítulo 6 entonces que Dios escoge a hombres, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, de sabiduría, para que puedan servir a las mesas. Y quizás usted recuerda entonces que aquí algunos han dicho, bueno, aquí surgieron los diáconos, es decir, los servidores que se encargan ahora en nuestro tiempo
Bueno, los diáconos son aquellos servidores que se encargan que la iglesia sea edificada. Que si hay alguna necesidad en la iglesia, entonces a través de sus dones del ministerio, Dios los usa para poder edificar la iglesia. Y entre esos hombres que fueron escogidos, hay uno que hay que subrayar en la Biblia con fluorescente, que se llamaba Esteban. Y ya el versículo 5, allí en su Biblia, en el versículo 5 del capítulo 6, nos da algunas cualidades de Esteban. En el versículo 5 dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero cuando comienza el versículo 8 y Lucas se vuelve a referir a Esteban, dice, y Esteban, porque a lo que el escritor bíblico le va a importar ahora es fijar su mirada y contarle a la iglesia lo que Dios va a hacer a través de este hombre, de este diácono, de este servidor, de este discípulo que se llamaba Esteban. Ya dijo que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, pero el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes, prodigios y señales entre el pueblo. Hermano, yo no sé qué es lo que le llama la atención a usted cuando lee este párrafo que va a describir a uno de esos servidores que se llamaba Esteban. Las cualidades, las características que Lucas o Dios mismo va a querer que la iglesia sepa y que nosotros podamos hoy, esta mañana, revisar con la ayuda del Espíritu Santo. Dice Dios sobre Esteban que tenía algunas características y cualidades. Cualidades y características, hermanos, que en el relato bíblico que se lleva todo el capítulo 7 meten en problemas a Esteban. Y Esteban va a enfrentar oposición. Y Esteban va a enfrentar adversidad. Esteban va a enfrentar amenazas. Esteban va a enfrentar persecución. Y la razón por la cual van a perseguir a este discípulo no es tanto por lo que hacía, sino por lo que hablaba o decía en su predicación. Lucas dice que este Esteban, que fue escogido entre todos aquellos que fueron dedicados a servir a las necesidades de la iglesia, era un varón lleno de fe. Y usted recordará que el Señor Jesús le dijo a los discípulos en alguna ocasión, hombres de poca fe. Mire, hermano querido, hay creyentes de mucha fe que tienen una gran fe, como Jesús le dijo a aquella mujer, grande es tu fe. Pero en medio de la iglesia, cuando vemos y leemos acerca de Esteban como un varón lleno de fe, necesitamos sacudir el polvo alrededor de lo que significa este principio. Porque en medio de la iglesia, quizás en el lugar donde la iglesia se reúne, está llena de personas que, han aceptado a Jesús, han creído en Jesús como su Salvador. Pero cuando Dios revisa la vida de fe de ese discípulo, de ese creyente, quizás Dios, al revisar mi corazón esta mañana y ver esa medida de fe, esa característica de fe en mi vida, quizás Dios tenga que decir, no sé de usted, pero quizás Dios tenga que decir, hombre de poca fe o mujer de poca fe. O quizás para algunos Dios tenga que decir, estoy admirado porque grande es tu fe. Cuando Lucas habla de Esteban, un hombre con rostro como de ángel, la palabra había transformado su vida. Escúcheme, la palabra había transformado tanto su vida. El evangelio, la palabra del evangelio, porque la palabra tiene poder, hermanos. Y si usted camina en la palabra, si caminamos cerca de la palabra
y la palabra viene a ser el centro de nuestras vidas, y la palabra viene a ser la pasión de nuestras vidas, nuestra vida, nuestro semblante va a ser transformado de día en día. El creyente que día a día no desperdicia sus minutos, sus horas en cosas alrededor de este mundo, sino que las dedica y centra su caminar en la palabra, va a ser un creyente que su vida va a estar en una continua transformación, al punto que su semblante, como pudieron ver a Esteban, era como el de un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué una persona puede tener, como Lucas describe a Esteban, el semblante radiante, como lo fue en Moisés allá en el Antiguo Testamento, al estar en comunión con Dios y recibir la instrucción de Dios, y el pueblo ve a Moisés que baja de la montaña y ven su rostro resplandeciente? Lucas dice que el rostro de Esteban era como el de un ángel. ¿Por qué? Porque una persona que está cerca, escúcheme, una persona que en la semana, no el día domingo, que tiene que desempolvar la Biblia por ahí donde la dejó y encontrarla para venirse. No, una persona que ha tomado en serio estar cerca de la palabra es una persona que la palabra con su poder transformará su vida, transformará su mente, transformará su corazón, y su semblante, su rostro, como Esteban, será casi como el de un ángel radiante por el poder de la palabra. Hermano, ¿qué papel juega la palabra en nuestra vida? Estamos animando a la iglesia a estar cerca de Jesús y la palabra, estar cerca de Jesús y la palabra, estar cerca de Jesús en la palabra, estar cerca de la palabra. ¿Qué papel juega la palabra? Para Esteban, la palabra, el evangelio, jugaba un papel determinante, al punto que las características por las cuales era conocido, que las cualidades por las cuales era conocido, dice Lucas, en primer lugar era un varón lleno de fe, de mucha fe. Y quizás esta mañana tengamos delante del Señor que decirle a Él, no al hermano que predica o al diácono que está en la puerta, al Señor: Señor, tú conoces mi corazón, y tú conoces mis luchas, y tú conoces, Señor, si soy un discípulo, un creyente lleno de fe. Y quizás alguien esta mañana diga: bueno, hermano, ¿y cómo se logra tener y cómo se logra ser un creyente lleno de fe? Bueno, la palabra de Dios, cuando Esteban describe como un hombre lleno de fe, y usted lee todo el capítulo 7, se va a dar cuenta, en primer lugar, escúcheme, en primer lugar, que Esteban era una persona que su corazón estaba cerca de Jesús. Difícilmente un creyente será un creyente lleno de fe si no quiere estar cerca de Jesús. Si su corazón se apasiona por las luces del mundo, si su corazón se apasiona por diferentes cosas en el mundo, pero no por Jesús. Cuando uno lee la vida de Esteban y ve el relato de Lucas alrededor de Esteban, se va a dar cuenta que Esteban era alguien que su corazón palpitaba por Jesús. En la explicación del capítulo 7, o más bien en la predicación de Esteban, en el capítulo 7, larga predicación, hermanos. En la predicación de Esteban, o en la defensa de Esteban, en el capítulo 7, va a dejar ver que su vida gira alrededor de Jesús el Mesías. Ya no es el templo,
Ya no es la ley, ya no es Moisés, es Jesús. Y esa defensa y esa predicación alrededor de Jesús le va a ocasionar la muerte. Lo van a apedrear porque su vida, su corazón está anclado, clavado, martillado con Jesús. Y Esteban en su defensa le va a decir en su cara a los religiosos, a los líderes, a aquellos académicos que sabían Biblia, pero que su corazón estaba lejos de Jesús. Esteban le va a decir: Jesús es el Mesías, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron. Ya no es el templo, ya no es la ley, es Jesús. Un creyente lleno de fe, querida iglesia, es un creyente que su corazón está cerca de Jesús. Jesús es el centro de sus vidas. Lo que dice Jesús hace. Si va a tomar decisiones, consulta a Jesús. Y creo yo que en segundo lugar, la perspectiva terrenal de esa persona ha pasado a un segundo plano. Es decir, que la perspectiva de su vida, mientras se levanta el día lunes y mientras va a trabajar a su oficina o se queda en casa, su pensamiento, como decía aquel himno, mi pensamiento eres tú. Su pensamiento, su vida, su perspectiva, su visión no es terrenal, es celestial. Difícilmente alguien va a ser como Esteban, varón lleno de fe, si no quiere estar cerca de Jesús. Si se conforma, pues venir a la iglesia el domingo, para que mi mamá no se enoje, dirán las jovencitas, o para quedar bien con la hermana, ¿verdad? O para que la chica en la que ha puesto sus ojos diga: qué espiritual este chico. Wow, me caso. Mentiras. Porque alguien con el corazón lleno de fe es alguien que no juega a que Jesús es su pasión. Jesús es su pasión. Y su perspectiva ya no es terrenal. Sus ojos ya no están anclados a la tierra, sino que su perspectiva, lo que sucede en su vida, lo que acontece en su vida, sea bueno o sea malo, lo mide, lo gradúa de acuerdo a la perspectiva celestial. Le quitaron el trabajo, lo evalúa, lo discierne de acuerdo a la perspectiva de Dios. Le dan una noticia que tiene enfermedad difícil, lo discierne, lo evalúa de acuerdo a la perspectiva de lo que Dios está haciendo y no terrenal. Cuando Esteban es arrebatado, dice, porque así dice el relato que hemos leído esta mañana, cuando Esteban entra en discusión con los de la sinagoga y los libertos, donde probablemente han dicho algunos, él se congregaba. Y cuando entonces entra en esa discusión que va él a ampliar en el capítulo 7, si usted se pregunta, bueno, ¿y cuál fue la discusión que tuvo con los de la sinagoga de los libertos a Esteban? Mejor se hubiera quedado callado. Esteban, ¿para qué hablaste? Y así hay creyentes, hermano. Que nadie en la oficina sepa que es cristiano. ¿Y para qué dijiste que eras cristiano? Mira. Y cuando Esteban va a ser cuestionado en esa discusión, y cuando Esteban entonces va a ser presentado delante del Sanedrín, del concilio, de los mismos que habían traído ya a Pedro, ¿se recuerda? De los mismos que habían traído a Jesús, ante las mismas acusaciones, que Jesús iba a destruir ese templo, que en 3 días levantaría el templo. Y ante esas acusaciones que le traen a Esteban,
y ante la mirada penetrante del concilio clavando sobre él sus ojos. Hermano, usted ha sido víctima, sujeto de una mirada que usted dice, esta es una mirada de fuego, hermano. El hombre o la mujer esta me quiere asesinar con esa mirada. Porque hay miradas, hermano, hay miradas de miradas. Hay miradas angelicales y hay miradas que vienen desde el mismo infierno. Que usted dice, esta gente solo me miró y yo entendí, me quiere matar. Cuando clavaron sobre él sus ojos, cuando intimidándolo, amenazándolo, que era una de las armas, que es una de las armas del reino de las tinieblas contra la iglesia, la amenaza, la intimidación que nuestra carne muchas veces usa. Pidámosle perdón al Señor. Intimidamos, amenazamos, hacemos sentir que aquí estamos. Pues cuando clavan la mirada sobre Esteban, uno dice, ahí me hubiera deshecho yo, hermano. Ya no hubiera podido hablar. Me hubiera temblado todo. O en buen salvadoreño me hubiera hecho pipí. De la aflicción. Pero Esteban discernió, Esteban evaluó lo que le estaba aconteciendo con una perspectiva de que Dios tenía el control. Eso es ser un creyente lleno de fe. Un creyente lleno de fe es aquel que su corazón está martillado, anclado a Jesús, y que su perspectiva no está en esta tierra, que lo que le acontece está de acuerdo a lo que Dios ha decidido hacer. Difícilmente entonces Esteban sería un varón lleno de fe si Esteban hubiera jugado a ser cristiano, como muchos hoy lo hacemos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, hombre, ustedes están pensando más en el pan. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Hasta cuándo? Les decía Jesús, hermanos, qué corazón pastoral, qué corazón amoroso de Jesús. Yo estoy seguro que si usted hubiera sido el líder, los manda a volar otra vez. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Solo piensan en la comida. Entonces, Lucas dice, Esteban, varón lleno de fe, lleno del Espíritu. Y usted sabe que alguien lleno del Espíritu, como lo va a decir Lucas en el relato de Hechos, es alguien controlado por el Espíritu. Que todas las áreas de su vida están controladas por el Espíritu. Sus emociones, sus acciones, sus reacciones y toda su vida está controlada por el Espíritu. Y usted dirá, bueno, qué fácil es eso. Esa es la lucha del creyente, suya y mía esta semana que pasó. Amén. Qué difícil es someter nuestra vida, sujetar nuestra vida al control del Espíritu. Porque mis emociones muchas veces, hermano, más aquellos mecha corta de allá por Oriente, ¿no? Qué difícil es. Bueno, los de Occidente también dicen. Las emociones, cuando las emociones se encienden, no puede ser que me esté hablando así. ¿Qué se cree este que me está hablando así? ¿Es que acaso me estás diciendo que soy esto? Y cuando las emociones, hermanos, se encienden, porque Dios nos ha hecho con emociones, pero ahora en Jesús esas emociones están sujetas al Espíritu. Cuando mis emociones, cuando la reacción que tenemos, esa es la lucha del creyente diaria. Y dice Lucas en el versículo 5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, nos anhela celosamente y no se detendrá
Gloria a Dios por eso, hermanos. Si no estuviéramos fritos, si estuviéramos como chicharrones fritos, estuviéramos sin sentido, sin propósito, si el Espíritu de Dios no continuara su obra en nosotros. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Si el día lunes al levantarnos el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Dios nos ha sellado. El Espíritu ha venido a ser morada en nosotros. Habita, su tabernáculo somos nosotros. Y no se va cuando en ese día tengo un día fatal, que quisiera borrarlo con borrador, con liquid paper, quisiera borrar esos días, porque hay días así. ¿No es cierto, hermanos? Que quizás no necesariamente decimos algo, en nuestra mente hay días que quisiéramos tacharlo de nuestra vida, de nuestro calendario, pero el Espíritu Santo permanece en nosotros, porque Él ha decidido completar la obra que ha comenzado en sus hijos. Gloria a Dios, hermanos. Estuviéramos fritos si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros como el consolador, como el maestro, como el guía, como aquel que nos transforma, nos moldea, nos da una oportunidad, nos da otra oportunidad y todas las oportunidades necesarias y muchas veces en su disciplina de amor para moldearnos. No salga corriendo, no se vaya de la iglesia, no se enoje con Dios cuando hay días difíciles. El reto es poder decirle: Señor, aquí estoy otra vez, sentado en tu pupitre, queriendo aprender. Un varón lleno del Espíritu Santo, dice Lucas, lleno del Espíritu Santo. Es decir, controlado por el Espíritu. Hermano, mire, se necesita el control del Espíritu en la vida cotidiana. Se le vayan a atravesar a usted en el carro, si usted maneja, los que manejan, otra persona. Ay, hermano, y la carne, ¿no es cierto que se enciende? Desde la pitazón que nos agarra, ¿verdad? Como que somos locos, pitando, hasta las insultadas. No, hasta los puñetazos quizás. Y usted dirá: no, hermano, pero eso sucede en el mundo, con los gentiles. Ay, hermanitos. Se necesita el control del Espíritu Santo en la vida cotidiana. Y Esteban, dice Lucas, era un varón lleno de fe y controlado por el Espíritu. Yo o usted allí en esa reunión del Sanedrín, hermano, ay, hermanito, ahí se nos sale lo de Soyapango, lo de Apopa, o donde nacimos. Yo le vi: ¿quién se creen ustedes? ¿Y quién los ha puesto a ustedes de líderes del pueblo? Pues, ¿no es cierto? ¿Y quién los ha puesto de autoridad a ustedes? Yo no los reconozco a ustedes como autoridad. Yo le hubiera dicho eso. ¿Y quiénes son ustedes y por qué mandan a llamar, pues? ¿Que son acaso mi dueño? Así somos, ¿no es cierto? Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, presentó defensa de la fe, controlado por el Espíritu Santo. Naturalmente presentó defensa de lo que le cuestionaban. No podía quedarse callado, no los obligó, no les torció el brazo, como muchas veces nosotros queremos hacer con la gente: levante la mano y levántela, y es una manipulación, no guiada por el Espíritu, sino casi obligada por uno. Claro, porque estamos fijados en números, estadísticas,
Y pensamos que la vitalidad de la iglesia son números, gente, montón de gente, muchedumbre. Pero Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, controlado, sus emociones, sus acciones, hermano. Y Dios, el Señor, no ha terminado con nosotros. Comenzando por el que está aquí hablándoles, el Señor sigue, continúa formándonos, transformándonos. Y dice el versículo 8, lleno de gracia. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Hermano, aquí hay una tercera característica, si usted la está notando. Parece ser que lo que Lucas quiere decir, como lo va a decir más adelante, Esteban era un varón lleno del Espíritu. Pero Lucas está tratando de explicarle a esa iglesia de una segunda o tercera generación ya lo que había sucedido con Esteban. Y dice, bueno, era un varón lleno de fe, era un varón lleno del Espíritu Santo. Pero también, a ver, ayúdeme, ¿qué es el 8? Lleno de gracia. Hacía probablemente, como han dicho algunos, sanidades. Era de bendición al pueblo. Tenía una vida de servicio. Es decir, su onda, como dicen los jóvenes, su onda era edificar la iglesia. Y mire, qué bonito cuando alguien en la iglesia entiende que esa debe de ser su onda. No destruir la iglesia, no echarle zancadilla al hermanito, no comenzar a criticarlo, no comenzar a señalarlo. Cuando entiende que su onda es edificar la iglesia con los dones que Dios le ha dado para edificar la iglesia, para construir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esteban, con su servicio, con sus dones, por eso lo eligieron entre los 7 diáconos, 7 varones. Ahí estaba Esteban. ¿Por qué? Porque era un servidor. Era alguien que había entendido que con Cristo ahora era ver en qué ayudaba. Y mire, hermano, ¿cuánto nos cuesta entender eso? Usted puede pasar 10, 20, 30, 40 años en una iglesia sin haber entendido esto. Que el propósito por el cual a usted y a mí nos ha salvado es para edificar su iglesia y traer gloria a su nombre. Y ahí están los pastores de otras iglesias. Roga, hermano, ¿quiere servir? Hermano, mire, sirva al Señor, aquí hay oportunidad de ser. Mire, hermano, alguien que ha entendido que Cristo es el centro de su vida, es una persona llena de gracia. En Esteban haciendo prodigios, maravillas, como Dios lo había autorizado a Esteban a hacerlo. Lleno de gracia. Quizás usted dirá, bueno, hermano, ¿y cómo se conoce a alguien lleno de gracia? Jesús era lleno de gracia y de su gracia bebemos nosotros, gracia sobre gracia. Alguien lleno de gracia quizás podría ser, como a la luz de la palabra, sí, bueno, hemos dicho alguien controlado por el Espíritu. Es alguien que se alegra con el bien del hermano, alguien que se duele con el mal del hermano y no busca usar lo que le ha pasado al hermano en contra del hermano. Es alguien que la gracia del Señor se ve reflejada en su vida, en su semblante, como de un ángel. Y finalmente en el versículo 10, hablando de las características de Esteban, dice, pero no podían resistir. Subráyelo, aquí está quizás una cuarta característica, la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermano, Esteban, sí, lleno de fe. ¿Está conmigo? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. Y ahora Lucas va a decir que cuando comienzan a preguntarle qué es lo que ha dicho en la sinagoga de los libertos, qué es lo que ha dicho sobre Moisés, qué es lo que ha dicho sobre la ley, qué es lo que ha dicho Esteban sobre esta ciudad santa que será destruida, que ya no necesitamos obedecer la ley,
que ya no necesitamos hacerle caso a lo que Moisés dijo. ¿Qué es lo que ha dicho? Cuando comienzan a disputar con Esteban, no podían resistir, dice, la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. ¿Qué significa eso, hermano, para nosotros? Sabiduría no es tener conocimiento. Usted puede tener conocimiento, vasto conocimiento, y no tener sabiduría. Sabiduría tiene que ver a la luz de la palabra. Esteban está discerniendo lo que pasa. Esteban está tratando de explicar a la luz de la palabra lo que está aconteciendo. Está explicándoles a la luz de la palabra del evangelio que él ha creído. Está explicándoles, ya el templo no es el lugar o solo el lugar donde hay que adorar. La ley ya cumplió su papel. En otras palabras, Esteban está hablando con sabiduría, está explicando a la luz de la palabra lo que ha pasado, lo que está pasando. Y eso le llevó a meterse en problemas. Alguien sabio, hermanos, un creyente sabio, es aquel que toma de la palabra para explicar y entender lo que está pasando. Alguien sabio no es alguien que solo sabe Biblia. Puede saber un montón de Biblia y no ocupar esa Biblia para tomar decisiones en el camino. ¿Cuántos de esos hay en las iglesias? ¿Cuántos de esos sabemos en las iglesias? No, es que el hermano, usted no sabe cuánto sabe Biblia, hermano. Uy, la cuarta persona de la Trinidad andando, hermano. Es bárbaro. Esteban hablaba con sabiduría. Y es aquí donde usted y yo necesitamos hacer un esfuerzo, hermano. Mire, estamos memorizando la palabra, los libros de la Biblia. ¿Ah? No nos serviría, creo que un predicador, no sé si fue Wilfredo que lo dijo, de nada serviría saber los libros de la Biblia, como Santiago lo dice allá adelante, si esa Biblia, si esa palabra no la aplicamos en nuestra vida cotidiana. Hablar con sabiduría es tomar la palabra para entender lo que pasa, para aplicarla a lo que sucede. Y Esteban lo está haciendo. Esteban está explicándoles a la luz de la revelación de la palabra del nuevo pacto ahora en Jesús, que el antiguo pacto de Moisés y de la ley ya no sirve, que el templo ya cumplió su papel. Lo nota, Esteban está tratando de entender lo que pasa, de cómo están viviendo, del error en el cual están tomando la palabra. Por eso Lucas dice, no podían resistir la sabiduría. En otras palabras, ellos sabían que lo que Esteban estaba hablando era verdad. Y el pecado de ellos fue no creer lo que Dios estaba hablando a través de Esteban. Por eso algunos ven un paralelo con el rostro radiante de Esteban en paralelo con el rostro radiante de Moisés. Como que Dios estaba autorizando a su mensajero ahora del nuevo pacto. Así como autorizó al mensajero del antiguo pacto, Moisés, con su rostro radiante, ahora dicen algunos está presentando o autorizando al mensajero del nuevo pacto, explicándoles que ya no sirve, que no es necesario. Estaba hablando con sabiduría. Querido hermano, ¿por qué no le pedimos al Señor esta mañana de domingo? Señor, ayúdame esta semana a hablar con sabiduría. A veces hay que callar, hermano. Miren, nos encanta hablar, pero sabiduría tiene que ver con saber cuándo hablar
y saber cuándo callar. Porque usted discierne que no es necesario hablar. Usted trae un pasaje de la palabra y dice, bueno, no voy a hablar. Cuando trae la palabra, toma la palabra a lo que cotidianamente vivimos. Usted es una persona, un creyente que habla con sabiduría. Y Esteban dice, hablaba con sabiduría. Y el versículo 15, y aquí terminamos este domingo, dice, léalo conmigo. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo se tiene el rostro como de un ángel? No hay duda que en el contexto, no está hablando de maquillajes, hermanitas. Se puede llegar en este tiempo a tener el rostro de un ángel. Hay tanto producto de seguro en el mercado para hombres y mujeres hoy, pero no está hablando de lo externo en Esteban. Está hablando de su semblante, de su vida. Transformada, ¿cómo se tiene el rostro de un ángel? Cuando la palabra está transformando tu vida continuamente. Es tu alimento. Es la carta de tu enamorado. Y la lees, ¿te acuerdas? Como cuando leías esa carta que te mandaba. ¿Con qué pasión? Querías encontrar el lugar solo, solitario, donde leer. La lees con hambre. No hay otra cosa que traiga tanto deleite como la palabra, que transforma tu vida, transforma tu vida, transforma tu vida, al punto que refleja en tu semblante a alguien lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, y cuando habla sabiduría en medio de la tronazón, hermanos, como lo vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 7. Amén, iglesia. Vamos a orar, Señor, esta mañana de manera personal. Al ver la vida de Esteban, su fe, su llenura, su gracia, su sabiduría, nos presentamos delante de ti. Ahí trabajamos en la oficina, tenemos un trabajo, hacemos un oficio, una tarea cotidianamente en la semana. Oramos esta mañana, Señor, que así como tu iglesia aprendió en esos primeros días, que tú estabas edificando tu iglesia por tu Espíritu Santo, así lo haces hoy con nosotros. Señor, aquí estamos con las luchas, con las pruebas, pero no tan grandes como las que le sucedían a Esteban. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos con el rostro como de un ángel, transformados por tu palabra, llenos de fe, llenos de tu Espíritu de gracia y de sabiduría. Te lo pedimos juntos como iglesia, poniéndonos de acuerdo en este tiempo de adoración, también de ofrendas. Multiplícalas. Gracias por tu provisión. Gracias por tu sostén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Adoramos al Señor con este tiempo, con las ofrendas entonces.